La NASA acaba de anunciar que devolverá astronautas a la Luna antes de que termine esta década. El Senado de los Estados Unidos ha aprobado legislación que exige una base lunar permanente para 2030. Los titulares hablan de que la humanidad está a punto de convertirse en una especie multiplanetaria. Los renders de las agencias espaciales muestran cúpulas brillantes, rovers eléctricos, instalaciones que parecen ciudades pequeñas contra el horizonte gris de la superficie lunar. Y hay una palabra dentro de todos esos anuncios que nadie está cuestionando con suficiente atención. Base, no ciudad, no asentamiento, no comunidad. Base. La diferencia entre esas palabras es la diferencia entre acampar y vivir, entre visitar y pertenecer, entre un puesto de trabajo con rotación de personal y una comunidad donde la gente nace, crece, tiene hijos y muere, entre una infraestructura que depende completamente de los suministros de la Tierra y una que puede sobrevivir si los suministros se interrumpen. Y esa diferencia entre lo que la NASA está construyendo y lo que la imaginación popular visualiza cuando escucha las palabras presencia permanente en la Luna es probablemente la confusión más importante en toda la conversación pública sobre el futuro de la humanidad en el espacio. Esta noche vas a entender por qué esa confusión existe, cómo se produjo y qué significa en términos concretos. Vas a entender qué es exactamente lo que la NASA está construyendo ahora mismo, en qué se diferencia de lo que la palabra ciudad implica y por qué las barreras físicas, institucionales y económicas que separan una base de una ciudad no son problemas de ingeniería que se resuelven con más presupuesto y más tiempo. Son barreras de una naturaleza diferente que requieren soluciones que todavía no existen. Empecemos por lo que es real y está ocurriendo ahora mismo, porque la discusión sobre lo que no puede hacerse todavía adquiere su peso, apropiado solo si se entiende primero lo que sí está en marcha. La misión. Artemis II, la primera misión tripulada del programa Artemis, llevará a 4 astronautas en una trayectoria de 10 días alrededor de la Luna y de vuelta a la Tierra. No aterrizarán. La misión es un circuito de verificación. Confirmar que todos los sistemas del vehículo Orion funcionan correctamente con seres humanos a bordo en la región del espacio que rodea la Luna. La tripulación es Reid Wiseman como comandante, Victor Glover como el primer afroamericano en llegar al espacio profundo, Christina Koch como la primera mujer en alcanzar la vecindad de la Luna y Jeremy Hansen como el primer canadiense en alejarse de la órbita terrestre. Eso no es un concepto, es hardware con astronautas en entrenamiento. Artemis III, objetivo para 2027, hará el primer alunizaje tripulado desde que Eugene Cernan dejó la superficie lunar en diciembre de 1972. Artemis IV añadirá el primer nodo del Gateway, la pequeña estación espacial en órbita lunar que servirá como punto de paso para las misiones de superficie. Las misiones que siguen construirán incrementalmente lo que la NASA llama Artemis Base Camp, un hábitat superficial fundamental, un rover presurizado capaz de excursiones de varias semanas y sistemas de energía de fisión nuclear para sobrevivir la noche lunar de 14 días. Para los primeros años de la década de 2030, el plan de la NASA contempla estancias de superficie de hasta 180 días, una presencia que en términos de duración es comparable a una temporada en la estación antártica Scott. Y la competencia geopolítica que impulsa ese calendario es completamente real. China tiene como objetivo un alunizaje tripulado no posterior
a 2030. China y Rusia están desarrollando conjuntamente la Estación Internacional de Investigación Lunar. Ambas naciones están construyendo hardware de vuelo. Quien establezca primero una presencia duradera en la Luna moldeará las reglas y el acceso estratégico al entorno cislunar durante décadas, igual que las naciones que establecieron estaciones en la Antártida en los años 50, moldearon el marco legal y las prioridades de investigación del continente por generaciones. Así que esto es real, es serio, tiene consecuencias geopolíticas, es más ambicioso que cualquier cosa que se haya intentado desde Apolo, y es una base, no una ciudad. Para entender exactamente cuánto importa esa distinción, hay que establecer 4 categorías con precisión, porque el lenguaje político, frecuentemente, las mezcla de maneras que crean confusión en lugar de claridad. La primera categoría es una misión tripulada. Una misión tripulada es una visita. Los astronautas van a la Luna, hacen su trabajo durante un tiempo definido y regresan. Todo lo que necesitan llega con ellos o fue preposicionado por cargas robóticas previas. Cuando la misión termina, el sitio puede ser abandonado completamente. Nada queda vivo, nada espera su regreso. Es camping de altísima tecnología en el entorno más extremo que los seres humanos han entrado, pero camping al fin y al cabo. La segunda categoría es una base. Una base es una instalación que persiste entre visitas. Los módulos de habitación están en la superficie. Los sistemas de energía operan autónomamente cuando no hay nadie. Pero la base no está habitada de manera continua. Las tripulaciones llegan, trabajan durante semanas o meses, parten. La base espera el siguiente turno. Esto es lo que Artemis Base Camp describe. Una instalación sin precedentes históricos, absolutamente histórica, pero todavía una base. Un lugar de trabajo que se cierra entre turnos. La tercera categoría es un puesto de avanzada permanentemente habitado. Es una instalación donde siempre hay personas presentes. La Estación Espacial Internacional ha tenido ocupación continua desde el 2 de noviembre de 2000, pero incluso la ISS es completamente dependiente de la Tierra para alimentos, piezas de repuesto, apoyo médico, reemplazo de tripulación y evacuación de emergencia. La tripulación son empleados de turno. Sirven sus rotaciones y regresan a casa. Sus familias están en la Tierra. Sus vidas están ancladas en la Tierra. La cuarta categoría, la que la imaginación popular activa cuando escucha presencia permanente en la Luna, es una ciudad autosuficiente. No una instalación con especialistas en rotación. Una comunidad. Las personas viven allí de manera permanente, no por misiones, no por rotaciones, permanentemente. Crían hijos, construyen carreras que existen completamente dentro de la economía de la ciudad. Cultivan alimentos localmente, fabrican lo que necesitan a partir de recursos locales. Si los barcos de suministros dejaran de llegar, la ciudad sobreviviría. No cómodamente, no sin dificultades, pero sobreviviría porque tiene la capacidad interna de alimentarse, abastecerse de energía, repararse, gobernarse y reproducirse a través de generaciones. Esa cuarta categoría es lo que ninguna agencia espacial en el mundo está construyendo, planeando, financiando ni diseñando. No porque hayan elegido no hacerlo, sino porque las barreras físicas que separan una base de una ciudad son de una naturaleza diferente a los problemas de ingeniería que se resuelven con más tiempo y más dinero. La primera barrera física no es el vacío, ni las temperaturas extremas, ni los meteoritos. Es la radiación. La Tierra tiene 2 escudos contra la radiación del espacio. El primer escudo es la magnetosfera, el campo magnético,
generado por el núcleo de hierro líquido del planeta, que se extiende hasta decenas de miles de kilómetros en el espacio y desvía las partículas cargadas del viento solar y de los rayos cósmicos antes de que lleguen a la atmósfera. El segundo escudo es la atmósfera misma, que con su columna de 100 kilómetros de gas y una presión de una atmósfera en la superficie, absorbe la radiación que pasa el primer escudo. El resultado es que una persona en la superficie de la Tierra recibe aproximadamente 2,4 milisieverts de radiación natural por año. La Luna no tiene ninguno de los dos escudos. No tiene campo magnético global. No tiene atmósfera. La superficie de la Luna está expuesta directamente al viento solar y a los rayos cósmicos galácticos sin ninguna barrera interpuesta. En 2019, el módulo de aterrizaje chino Chang'e 4 llevó un dosímetro al lado lejano de la Luna. El dosímetro midió aproximadamente 60 microsieverts por hora de radiación en la superficie durante el período de actividad solar mínima. Eso se traduce en aproximadamente 526 milisieverts por año de exposición sin protección. El límite de exposición máxima permisible para la carrera completa de un astronauta de la NASA es de 600 milisieverts totales acumulados, un límite establecido para limitar el riesgo adicional de cáncer a lo largo de la vida profesional. A la tasa de la superficie lunar durante el mínimo solar, ese límite de carrera se alcanzaría en aproximadamente 14 meses de estancia en la superficie sin protección adicional. Pero hay algo peor que la radiación de fondo: los eventos de partículas solares. Son ráfagas de protones de alta energía emitidos durante las erupciones solares y pueden entregar dosis agudas de varios sieverts en cuestión de horas. El evento de partículas solares de agosto de 1972, que ocurrió entre las misiones Apolo 16 y Apolo 17, habría expuesto a astronautas sin protección en la superficie lunar a una dosis que habría causado daño grave en la médula ósea, náuseas severas, úlceras en la piel y potencialmente muerte. Las tripulaciones de Apolo tuvieron suerte con el calendario de su período más activo del Sol. Suerte. No sistema de protección. Para 4 astronautas en una base, esto es manejable. Construyes un refugio de radiación con regolito apilado sobre las paredes y el techo. Los astronautas tienen protocolo de evacuación al refugio cuando los sensores detectan el inicio de un evento. Aceptan un nivel de riesgo que como profesionales han evaluado y para el que han dado consentimiento informado. Para una ciudad, el cálculo cambia completamente. Una ciudad tiene niños, tiene mujeres embarazadas, tiene ancianos con décadas de exposición acumulada, tiene personas que no son astronautas profesionales que han elegido deliberadamente asumir riesgo elevado. Tiene la población humana completa con sus estadísticas de vulnerabilidad completas. No solo los adultos más sanos y más resistentes que los programas de selección de astronautas identifican, sino bebés y adolescentes y enfermos y personas con genética que los hace más susceptibles a la radiación ionizante. Cada espacio habitable de 1900, esa ciudad, cada escuela, cada hospital, cada parque, cada corredor de tránsito, cada sala de reuniones, tiene que ser protegido hasta el estándar que protege a los miembros más vulnerables de la población, no a los más robustos. Y ese estándar requiere enormes cantidades de escudo físico. 1 metro de regolito lunar sobre el techo de un módulo reduce la dosis de rayos cósmicos galácticos en aproximadamente un 25%.
Para alcanzar protección equivalente a la de la superficie terrestre, necesitarías varios metros de regolito sobre cada estructura habitable. Para proteger una ciudad con cientos o miles de estructuras habitables, estás hablando de decenas de millones de toneladas de regolito que tienen que ser excavadas, transportadas y colocadas con la precisión correcta. La solución más elegante para el problema de la radiación es construir bajo tierra, en cavidades naturales del subsuelo lunar. Y esas cavidades existen. Los instrumentos orbitales han detectado conductos de lava lunares, túneles formados por flujos de lava hace miles de millones de años, cuando el interior de la Luna era geológicamente activo. Algunos de esos conductos tienen diámetros de cientos de metros y longitudes de kilómetros. En teoría, podrían albergar una ciudad completa protegida por la roca sobre ellos. En teoría. Acceder a esos conductos, verificar su integridad estructural, presurizarlos sin que se rompan y construir infraestructura habitable en su interior son tareas para las que no hay ni tecnología demostrada, ni estimaciones de costo, ni plazos realistas. Son ideas en artículos académicos, no planes de ingeniería con financiamiento y cronograma. Si en este punto la imagen de lo que requiere proteger una población urbana completa contra la radiación del espacio, comparada con lo que requiere proteger a una tripulación de 4 astronautas en una base, produce en ti esa mezcla específica de claridad sobre la escala real del problema y respeto genuino por la magnitud de lo que la NASA está intentando con lo que tiene. En la descripción tienes nuestro audio premium, Viaje hipnótico por el universo. 90 minutos de ciencia y relajación para que la historia de lo que significa construir una presencia humana más allá de la Tierra, con toda su complejidad y todas sus barreras reales, te acompañe mientras te quedas dormido. Pero antes de cerrar los ojos, hay que entender las otras barreras que hacen de la ciudad lunar algo muy diferente a una base. La segunda barrera física es el polvo lunar. El polvo en la superficie de la Tierra está compuesto de partículas que han sido redondeadas y suavizadas por erosión. El viento y el agua, que durante millones de años suavizan los bordes angulosos de los minerales hasta convertirlos en esferas aproximadas. Eso hace que el polvo terrestre sea relativamente inofensivo en términos mecánicos. El regolito lunar nunca ha sido erosionado. La Luna no tiene viento, no tiene agua líquida. Sus partículas son el resultado de miles de millones de años de bombardeo de micrometeoritos que fragmentan la roca pero no la redondean. Bajo un microscopio, las partículas de regolito lunar parecen astillas de vidrio. Tienen bordes afilados. Sus superficies están físicamente rotas. Las partículas más finas miden menos de 10 micrómetros, suficientemente pequeñas para penetrar profundamente en el tejido pulmonar humano, más pequeñas que las partículas de polvo fino que causan enfermedades pulmonares crónicas irreversibles, como la silicosis en los mineros. El regolito lunar también está cargado electrostáticamente. El bombardeo continuo del viento solar imparte carga a las partículas de la superficie. Ese polvo cargado se adhiere a cualquier superficie con una tenacidad que no tiene equivalente terrestre. Los astronautas de Apolo descubrieron que el polvo lunar era prácticamente imposible de remover de los trajes espaciales. Se pegaba a las viseras, reduciendo la visibilidad. Se infiltraba en las juntas de los trajes. Se adhería a los conectores de soporte vital. Se transportaba al interior de los módulos en los trajes de los astronautas y flotaba en el aire interior, produciendo irritación respiratoria.
Las misiones Apolo duraron días en la superficie. La exposición máxima a actividades extravehiculares en Apolo fue de unas 22 horas, acumuladas en el caso de los astronautas de Apolo 17. Nadie ha estado expuesto al polvo lunar durante meses o años. Nadie ha estudiado los efectos de la exposición crónica al regolito lunar en pulmones humanos, porque nunca ha ocurrido. Los estudios con simulantes de polvo lunar, materiales creados para imitar las propiedades del regolito, han mostrado que las partículas producen muerte celular y daño al ADN en células epiteliales pulmonares en condiciones de laboratorio. ¿Qué ocurre en seres humanos respirando aire contaminado con partículas de regolito durante meses o años en un espacio cerrado? No lo sabemos porque no hay datos. Para una base de 4 personas con selección médica estricta, protocolos de descontaminación cuidadosos y monitoreo de salud intensivo, el problema del polvo es manejable. Para una ciudad con miles de habitantes, incluyendo personas sin entrenamiento especial, con miles de ciclos diarios de esclusas de aire que introducen polvo, con actividades que requieren trabajo manual en la superficie, el problema del polvo escala hacia algo para lo que no tenemos solución tecnológica validada. La tercera barrera física es la gravedad, o más precisamente, la ausencia parcial de ella. La gravedad de la Luna es aproximadamente 1/6 de la gravedad terrestre. Eso tiene consecuencias físicas bien estudiadas en lo que respecta a la microgravedad de la Estación Espacial Internacional, que es más severa, y consecuencias potenciales que todavía no están estudiadas para el caso específico de la gravedad lunar. Los datos de la ISS sobre los efectos de la microgravedad en el cuerpo humano son extensos y preocupantes. Los astronautas en microgravedad pierden entre 1 y 2% de densidad mineral ósea por mes en los huesos que normalmente soportan peso. Experimentan atrofia significativa de los músculos esqueléticos, incluyendo el corazón, que es un músculo que en la Tierra trabaja contra la gravedad para bombear sangre hacia el cerebro. La presión intracraneal aumenta produciendo cambios medibles en la estructura del ojo y deterioro de la agudeza visual en misiones largas. Los astronautas que regresan de misiones largas necesitan semanas o meses de rehabilitación antes de poder caminar normalmente y volver a funcionar en gravedad terrestre. La gravedad lunar es 1/6 de la terrestre, lo que es significativamente mayor que la microgravedad de la ISS. Eso probablemente mitiga algunos de los efectos, pero no hay datos sobre qué ocurre cuando seres humanos viven permanentemente en gravedad lunar en lugar de gravedad terrestre. No hay datos en absoluto. Ningún ser humano ha pasado más de 3 días en la superficie lunar, y ninguno lo hizo con los instrumentos médicos de monitoreo que tenemos hoy. La pregunta que ningún equipo de investigación puede responder actualmente es: ¿puede un feto humano desarrollarse normalmente en gravedad lunar? ¿Pueden los huesos de un bebé osificarse correctamente con 1/6 del estímulo gravitacional que ha dado forma a cada esqueleto humano en los 4 millones de años de historia evolutiva de nuestra especie? ¿Puede el corazón de un adolescente que nació y creció en gravedad lunar ser suficientemente fuerte para funcionar si esa persona viaja alguna vez a la Tierra? Esas no son preguntas retóricas. Son preguntas empíricas sin respuesta que solo pueden responderse con datos de seres humanos viviendo realmente en gravedad lunar durante periodos prolongados. Y construir una ciudad permanente cuya viabilidad a largo plazo depende de la reproducción generacional
sin tener esas respuestas, primero no es exploración audaz, es negligencia con consecuencias humanas que no pueden ser corregidas retrospectivamente si los resultados son malos. La cuarta barrera no es física, es de dinero. Asumamos, por el ejercicio de pensar en lo que viene después, que todas las barreras físicas han sido superadas. Un equipo de ingenieros extraordinariamente talentoso de una generación futura ha descifrado la protección contra la radiación a escala urbana, ha resuelto el problema del polvo para exposición crónica, ha establecido que la gravedad lunar no produce efectos biológicos irreversibles en el desarrollo humano. Aún en ese escenario generoso, una ciudad en la Luna no se construye, porque el presupuesto de la NASA no existe para eso. Un solo lanzamiento del sistema de lanzamiento espacial cuesta aproximadamente $4.000 millones. El presupuesto total de la NASA en años recientes ha sido de aproximadamente $25.000 millones anuales. Eso cubre el programa completo de la agencia: ciencia planetaria, astrofísica, aeronáutica, exploración humana, operaciones de la ISS, tecnología avanzada y todo lo demás. La propuesta del gobierno en 2025 recortó el presupuesto de la NASA en aproximadamente un 25% y contempló cancelar el SLS y el vehículo Orion después de Artemis 3. El Congreso preservó la financiación en ciclos posteriores, pero el episodio ilustra cuán frágil es el apoyo político, incluso para el programa existente. La Estación Espacial Internacional, que alberga 6 o 7 personas en órbita baja terrestre, a 400 kilómetros sobre la superficie, proporciona aproximadamente 1.000 metros cuadrados de volumen presurizado y está ubicada a una distancia que un cohete Soyuz puede alcanzar en 6 horas. Ha costado más de $150.000 millones a lo largo de su vida útil. $150.000 millones para 1.000 metros cuadrados con 6 habitantes. La Luna está a 384.000 kilómetros. Un viaje a la superficie lunar, en los mejores escenarios actuales, tarda varios días. El costo de llevar 1 kilogramo de carga a la superficie lunar, incluyendo lanzamiento, inyección translunar, inserción en órbita lunar y aterrizaje, se estima actualmente en decenas de miles a cientos de miles de dólares por kilogramo, dependiendo del vehículo. Una ciudad lunar de 1.000 personas, que en términos terrestres sería un pueblo pequeño, requeriría millones de kilogramos de material entregado a la superficie lunar solo para construir la infraestructura básica antes de que ninguna producción local pudiera comenzar a compensar las importaciones. A los costos de lanzamiento actuales, eso es una inversión de decenas de billones de dólares antes de que nadie haya vivido allí un solo día. Ninguna nación en la historia de la Tierra ha comprometido decenas de billones de dólares a un solo proyecto. El sistema de autopistas interestatales de los Estados Unidos, el proyecto de obras públicas más ambicioso de la historia americana, costó aproximadamente $530.000 millones en términos ajustados a la inflación. Tardó más de 35 años en construirse y sirve a 330 millones de personas en un continente con aire respirable y gravedad natural. Una ciudad lunar de 1.000 personas costaría un múltiplo de ese presupuesto para servir a menos personas que una academia de educación secundaria. Incluso si el costo bajara radicalmente con tecnologías de lanzamiento más baratas como las que SpaceX está desarrollando, la escala del problema no desaparece, solo cambia el coeficiente. Y una ciudad sigue siendo una ciudad, con sus requisitos de infraestructura, energía,
vida útil, mantenimiento, reemplazo y crecimiento que ninguna hoja de ruta de reducción de costos ha abordado en detalle. La quinta barrera es institucional. La NASA no fue diseñada para construir ciudades. La NASA es una agencia de exploración. Su cultura, su fuerza de trabajo, sus sistemas de adquisición y sus incentivos están organizados alrededor del diseño y la ejecución de misiones. Una misión tiene objetivos definidos, plazos, criterios de éxito y una fecha de finalización. Se lanza, opera, concluye. Se recopilan datos, se publican resultados, comienza la siguiente misión. Una ciudad no tiene fecha de finalización, no tiene criterios de éxito de misión, no se lanza, opera y concluye. Una ciudad crece, se adapta, evoluciona y persiste. Genera sus propios objetivos. Define su propio éxito con el tiempo. Se gobierna a sí misma. La arquitectura institucional necesaria para planificar, construir y mantener una ciudad es fundamentalmente diferente de la arquitectura institucional necesaria para ejecutar una misión. Son organizaciones de tipo diferente con propósitos de tipo diferente. Pedirle a la NASA que construya una ciudad es como pedirle a un equipo de expedición científica que funde una nación. Tiene capacidades relevantes para algunas partes del problema, pero su estructura organizacional, su cultura de toma de decisiones y sus incentivos institucionales no están alineados con el propósito. La dependencia de reabastecimiento añade otra dimensión al problema. Cada instalación tripulada en el espacio que haya existido ha sido completamente dependiente de la Tierra para la supervivencia. Si las misiones de reabastecimiento a la ISS se detuvieran, la estación sería inhabitable en meses. La tripulación tendría que ser evacuada. Para una ciudad lunar de 1000 personas, las estimaciones basadas en los datos de consumo de la ISS sugieren aproximadamente 6.000 kilogramos de consumibles por persona por año. Alimentos, agua, gases respiratorios, piezas de repuesto, materiales médicos, equipos de reemplazo. Para 1000 personas, eso es 6 millones de kilogramos de reabastecimiento anual. A costos optimistas de $5.000 por kilogramo a la superficie lunar, eso es 30.000 millones de dólares por año solo en logística de reabastecimiento, cada año indefinidamente, sin incluir el costo de construir ni mantener la infraestructura de la ciudad misma. 30.000 millones de dólares anuales es más que el presupuesto completo actual de la NASA. Y hay una consecuencia del problema de dependencia que casi nunca se menciona en las discusiones públicas: la imposibilidad de evacuación. Una base de 4 personas puede ser evacuada en emergencia con un solo vehículo de ascenso. Una ciudad de 1000 personas no puede ser evacuada. No existe ni existirá en ningún plazo plausible ningún sistema de transporte capaz de retirar 1000 personas de la superficie lunar en tiempo útil durante una emergencia. Eso implica algo fundamental para el diseño de una ciudad lunar. Tiene que ser diseñada para sobrevivir absolutamente cualquier catástrofe concebible, sin la opción de evacuar. Cada fallo de presión, cada fallo de energía, cada problema médico mayor, cada tormenta de radiación, cada error estructural, tiene que ser solucionable con los recursos disponibles dentro de la propia ciudad. No hay posibilidad de llamar a servicios de emergencia externos porque no existen. Una base puede fallar y ser abandonada. Las instalaciones quedan en la Luna, las personas se van. El riesgo de pérdida de una base es el riesgo de perder a 4 personas y una inversión de miles de millones de dólares. Es un riesgo asumible con los protocolos correctos. Una ciudad que falla
pierde a todos sus habitantes. No hay diferencia entre que la ciudad falle y que sus habitantes mueran. Esa diferencia en las consecuencias del fallo transforma completamente los requisitos de diseño y los estándares de confiabilidad, desde los de una instalación de investigación con riesgo aceptable a los de un sistema de soporte vital permanente del que depende la vida de cada persona en la ciudad, sin ninguna alternativa de respaldo externa. La sexta barrera es legal. Las ciudades requieren gobernanza. Una ciudad no es solo edificios y sistemas de soporte vital, es también leyes, tribunales, sistema de resolución de disputas, propiedad, fiscalidad y representación política. Esas instituciones no son lujos que pueden añadirse después. Son la infraestructura invisible que hace posible la vida humana colectiva a gran escala. El Tratado del Espacio Exterior de 1967, el marco legal fundamental que gobierna las actividades en el espacio, prohíbe la apropiación nacional de cuerpos celestes. Ninguna nación puede reclamar soberanía sobre ninguna parte de la Luna. Esa prohibición fue diseñada para prevenir que el espacio se convirtiera en objeto de colonialismo territorial y ha funcionado en ese sentido. Pero también tiene una consecuencia que nadie discutió en 1967, porque la posibilidad de asentamientos permanentes parecía suficientemente lejana como para no necesitar regulación inmediata. Sin soberanía territorial, no hay marco para establecer derechos de propiedad en la superficie lunar. Sin derechos de propiedad definidos y aplicables, no puede haber mercado inmobiliario. Sin mercado inmobiliario, no puede haber inversión privada en estructuras permanentes. Sin inversión privada a escala suficiente, no puede haber economía autosuficiente. Sin economía autosuficiente, no puede haber ciudad. Los acuerdos Artemis, firmados por más de 40 naciones, establecen principios para la cooperación pacífica en la Luna y reconocen el derecho de los países signatarios a extraer y utilizar recursos lunares. Pero los acuerdos Artemis no son un código legal. No crean un sistema de tribunales que resuelva disputas entre habitantes de un asentamiento lunar. No definen quién tiene jurisdicción cuando dos residentes de una instalación operada por un consorcio multinacional tienen un conflicto. No establecen cómo se aplican o no se aplican las leyes del país de origen de cada residente a sus actividades en la Luna. Construir una ciudad antes de tener respuestas a esas preguntas no es innovador. Es construir una comunidad humana sin el andamiaje institucional que hace posible la convivencia. La comparación más honesta que existe para lo que la Luna puede llegar a ser en las próximas décadas no está en la ciencia ficción, sino en la historia reciente. Es la Antártida. El sistema del Tratado Antártico de 1959 designa la Antártida como reserva científica y prohíbe la soberanía territorial. Bajo ese marco, decenas de naciones operan estaciones de investigación. La estación McMurdo, la más grande, apoya a más de 1000 personas durante el verano austral. La Antártida ha tenido presencia humana continua durante más de un siglo. Ha recibido miles de millones de dólares en inversión acumulada. Tiene logística establecida, estructuras de gobernanza funcionales y un entorno bien comprendido. Y no hay ninguna ciudad en la Antártida. Nadie nace allí con intención de pasar toda su vida allí. Nadie se jubila allí. Nadie construye una casa privada. Ninguna economía opera allí más allá de la empresa de investigación subsidiada por los estados. La población rota completamente en ciclos regulares.
Si los barcos de suministros y los vuelos de carga se detuvieran, cada estación sería evacuada en meses. 60 años de presencia humana continua en un entorno con aire respirable, gravedad normal y temperaturas extremas pero manejables han producido estaciones de investigación, no ciudades. El factor limitante no fue la falta de ambición, ni la falta de tecnología, ni la falta de voluntad política. Fue que las condiciones para la permanencia urbana van fundamentalmente más allá de las condiciones para la presencia operativa. La Antártida tiene aire respirable. La Antártida tiene gravedad normal. La Antártida tiene una atmósfera que bloquea la peor radiación. La Antártida tiene una distancia a la civilización de horas en avión, no días en cohete. La Antártida es, en comparación con la Luna, un destino trivialmente más hospitalario. Y la Antártida no tiene ciudades. Lo que la NASA puede hacer, lo que está haciendo, es real y extraordinario. Puede devolver astronautas a la Luna y lo está haciendo. Puede construir infraestructura en la Luna que persista y crezca a lo largo de décadas. Puede establecer una presencia de investigación que transforme el conocimiento humano sobre la formación de los planetas, los recursos del espacio cislunar y las posibilidades de vida más allá de la Tierra. Puede demostrar tecnologías que en un futuro más distante hagan que otras preguntas sean respondibles. Esas son cosas reales. Esas son las cosas para las que está diseñada, financiada e institucionalmente preparada. Lo que no puede hacer, lo que ninguna institución existente está diseñada para hacer, es construir una verdadera ciudad autosuficiente en la Luna. Las barreras físicas de radiación, polvo y gravedad son severas y no tienen soluciones validadas a escala urbana. La dependencia de reabastecimiento no tiene solución sin un nivel de autosuficiencia manufacturera y agrícola que requeriría tecnologías que no existen. La imposibilidad de evacuación establece estándares de confiabilidad del sistema que ningún ingenio de ingeniería actual puede alcanzar. El costo está más allá de cualquier compromiso político concebible. La gobernanza legal no ha sido diseñada. Los datos biológicos sobre el desarrollo humano en gravedad lunar son inexistentes. La confusión entre estos niveles no es accidental ni inocente. Es producida por el lenguaje político que usa la palabra permanente cuando significa de larga duración. Por el arte conceptual de las agencias espaciales que muestra ciudades cuando pretende ilustrar bases. Por décadas de ciencia ficción que han entrenado al público para ver el arco de la exploración como inevitablemente ascendente, de pequeño a grande, de temporal a permanente, de puesto de avanzada a civilización, como si la escala fuera solo una cuestión de tiempo y presupuesto. Esa confusión tiene consecuencias prácticas. Cuando el público espera ciudades y los programas entregan bases, la desilusión resultante erosiona el apoyo para el trabajo real y valioso que las agencias están haciendo. La mayor amenaza para el programa Artemis no es un problema técnico en la plataforma de lanzamiento. Es la brecha entre lo que el lenguaje político sugiere y lo que la física y la economía permiten. La Luna será explorada. Lo está siendo. Astronautas volverán a su superficie y la estudiarán con una profundidad sin precedentes. Infraestructura se acumulará. Robótica cada vez más sofisticada extenderá el alcance de lo que es posible. Ciencia de primer nivel se realizará que cambiará la comprensión de la historia del sistema solar. Todo eso ocurrirá en lo que la Luna es, la desolación más magnífica al alcance de los seres humanos. Un lugar de trabajo extraordinario, un laboratorio sin igual, un objetivo de exploración
de primera importancia, pero todavía no un hogar. Y la diferencia entre un lugar donde se trabaja y un lugar que se llama hogar no es de presupuesto, ni de tecnología, ni de cronograma. Es de qué tipo de vida es posible en ese lugar para el tipo de personas que lo habitarían y para los hijos de esas personas y para los hijos de sus hijos. Esa diferencia no desaparecerá por el peso de la retórica política. Solo desaparecerá cuando las barreras físicas, institucionales y económicas que la producen hayan sido superadas una por una, con evidencia, con tecnología validada y con estructuras de gobernanza que no existen todavía. Hasta entonces la palabra correcta es base, y base, entendida correctamente, ya es suficientemente extraordinaria. Hay dimensiones de este problema que merecen un desarrollo más completo porque revelan aspectos del desafío del asentamiento lunar que la descripción de las barreras principales deja implícitos. La primera es la historia técnica y política del programa Artemis hasta llegar al punto actual, que ilumina por qué la distancia entre lo que se anuncia y lo que se ejecuta es tan consistentemente grande en la exploración espacial. El precedente más instructivo es el programa Constellation, el predecesor directo de Artemis. Constellation fue anunciado en 2004 por la administración Bush, con el objetivo de devolver astronautas a la Luna para 2020. Tenía sus propios vehículos, el cohete Ares y la cápsula Orion. Tenía cronograma, presupuesto y apoyo político inicial. En 2010, la administración Obama lo canceló, después de que una revisión independiente encontrara que estaba mal financiado, atrasado y con un diseño que no podría cumplir sus objetivos en el plazo establecido. Los años de trabajo y los miles de millones gastados en Constellation quedaron en gran parte sin aprovechar. Artemis es en muchos aspectos el sucesor directo de Constellation. El vehículo Orion es el mismo que Constellation estaba desarrollando. El sistema de lanzamiento espacial usa los mismos motores S-25 que usaban los transbordadores espaciales. Muchos de los ingenieros son los mismos. El objetivo de devolver astronautas a la Luna es el mismo. Incluso el presupuesto insuficiente para los objetivos declarados es el mismo. Eso no significa que Artemis vaya a ser cancelado. El contexto geopolítico de competencia con China añade una dimensión que Constellation no tenía. El sector privado, especialmente SpaceX, con su Starship, está involucrado de maneras que cambian la ecuación de costos y capacidades. Los acuerdos, Artemis y la red de alianzas internacionales crean compromisos que son más difíciles de cancelar unilateralmente que un programa puramente nacional. Pero la historia de Constellation enseña que la distancia entre el anuncio de un objetivo y la consecución de ese objetivo en programas de exploración espacial es sistemáticamente mayor de lo que los cronogramas políticos reconocen. Y esa distancia se amplía de manera no lineal cuando se pasa de objetivos de exploración, mandar personas a un lugar y traerlas de vuelta, a objetivos de presencia, mantener personas en un lugar indefinidamente. La segunda dimensión que merece desarrollo es la economía de los recursos lunares y por qué las propuestas de industrias lunares, aunque reales en principio, no cierran el caso de negocio para una ciudad. Los recursos lunares más discutidos son el agua en forma de hielo en los cráteres permanentemente en sombra de los polos lunares, el oxígeno y el silicio extraíbles del regolito y el helio 3 que el viento solar ha implantado en el regolito a lo largo de miles de millones de años. El agua lunar en los cráteres polares
es el recurso más inmediatamente relevante para las misiones de la NASA, porque puede ser electrolizada para producir hidrógeno y oxígeno. Los propelentes del motor del cohete de descenso del vehículo Starship que la NASA ha contratado con SpaceX para las misiones Artemis. Si el propelente puede ser producido en la Luna, las misiones que regresan de la superficie no necesitan traer su propio propelente desde la Tierra, lo que reduce enormemente la masa que tiene que ser lanzada desde la Tierra. Eso reduce el costo de las misiones de una manera que es genuinamente transformadora para la economía de la exploración lunar. Pero producir propelente en la Luna, para uso en la Luna, no produce ingresos que se puedan cobrar en la Tierra. Es ahorro de costos, no generación de ingresos. Para que haya economía en el sentido de actividad que genera valor vendible, tiene que haber algo en la Luna que valga más que el costo de extraerlo y enviarlo a algún lugar donde alguien lo quiera comprar. El helio 3 es el ejemplo más citado de recurso lunar con valor económico potencial en la Tierra. La fusión nuclear de helio 3 con deuterio produce mucho menos radiación neutrónica que otras reacciones de fusión, lo que lo hace atractivo como combustible para reactores de fusión que serían más limpios que los basados en tritio. El Sol inyecta helio 3 en el regolito lunar a través del viento solar a lo largo de miles de millones de años, y hay estimaciones de que el regolito lunar contiene cantidades suficientes para ser económicamente interesante si la fusión de helio 3 fuera viable. El problema es que la fusión nuclear comercial no funciona todavía. Después de décadas de investigación y miles de millones de dólares de inversión, ningún reactor de fusión ha producido más energía de la que consume de manera sostenida. Construir una industria minera lunar para extraer combustible para reactores de fusión que no existen no es un plan de negocios. Es una apuesta especulativa apilada sobre otra apuesta especulativa. El turismo lunar es otra propuesta con cierta base real, pero limitaciones igualmente reales. SpaceX ha anunciado planes de vuelos turísticos lunares. El empresario japonés Yusaku Maezawa ha contratado un vuelo alrededor de la Luna en el Starship. El turismo espacial a órbita baja terrestre, con empresas como SpaceX y Blue Origin, está generando ingresos reales. Pero el turismo puede financiar visitas, no ciudades. Una ciudad no puede depender económicamente del turismo, porque el turismo requiere que los turistas puedan llegar fácilmente y pagar por la experiencia. Y el costo de llevar a un turista a la Luna en el horizonte temporal relevante es demasiado alto para que el mercado sea suficientemente grande para sostener infraestructura urbana. Un hotel lunar de lujo que atiende a unos pocos visitantes muy ricos por año no es la base económica de una ciudad. Es un destino turístico de nicho de muy alto valor. La tercera dimensión que merece desarrollo es la historia de la Antártida como análogo de lo que la Luna puede ser, y las lecciones específicas que esa historia enseña. La Antártida fue explorada por primera vez por expediciones en el siglo XIX y principios del XX. Las estaciones científicas permanentes comenzaron a establecerse en los años 50, durante el Año Geofísico Internacional. El Tratado Antártico de 1959 estableció el marco legal que todavía gobierna el continente. Desde entonces, la presencia humana en la Antártida ha crecido consistentemente. Más estaciones, más países involucrados, más permanentes las instalaciones. El paralelo con la Luna es notable. El Tratado Antártico prohíbe la soberanía territorial
igual que el Tratado del Espacio Exterior. La presencia en la Antártida es predominantemente científica, operada por agencias gubernamentales con subsidios estatales, igual que la presencia lunar que se está planificando. Las estaciones antárticas tienen sus propias comunidades funcionales, su propia logística compleja, su propia cultura de trabajo en entornos extremos. Las diferencias son igualmente instructivas. La Antártida tiene aire respirable. Un ser humano que salga sin protección adecuada a la temperatura exterior puede morir de frío, pero puede respirar. En la Luna, un ser humano fuera de un traje presurizado muere en segundos. Esa diferencia en el margen de error entre la Antártida y la Luna es enorme. La tolerancia a los fallos de los sistemas es fundamentalmente diferente. La Antártida también está a horas de distancia de la civilización en avión. Un paciente médico grave puede ser evacuado en emergencia a un hospital en Ciudad Real. La distancia de la Luna hace que cualquier emergencia médica que no pueda ser tratada con los recursos disponibles en la instalación sea potencialmente fatal. Y aún con esas ventajas enormes sobre la Luna, después de más de 60 años de presencia continua y más de 100 años de exploración, no hay ninguna ciudad en la Antártida, no hay ninguna población no rotativa, no hay ninguna economía autosuficiente, no hay ninguna familia que viva permanentemente allí de generación en generación. Si el entorno más hospitalario no produjo ciudades en 60 años de presencia humana dedicada, eso enseña algo sobre los requisitos para la permanencia urbana, que van más allá de la tecnología o el presupuesto. La cuarta dimensión es la cuestión de qué rol podría tener el sector privado, donde el sector gubernamental tiene limitaciones, y por qué la respuesta es complicada. SpaceX con el Starship, Blue Origin con el New Glenn y otras empresas privadas están reduciendo los costos de lanzamiento de maneras que ninguna agencia gubernamental ha logrado. El Falcon 9 de SpaceX es el cohete más lanzado de la historia, con los costos más bajos de la historia. El Starship, si alcanza los objetivos de SpaceX, podría reducir el costo de llevar carga a la Luna en órdenes de magnitud respecto al costo del sistema de lanzamiento espacial de la NASA. Si el costo de llevar carga a la Luna bajara a unas pocas decenas de dólares por kilogramo, el caso económico para muchas actividades lunares cambiaría radicalmente. La producción de propelente lunar se volvería económicamente atractiva a escala mayor. El turismo lunar podría llegar a mercados más amplios. La minería de ciertos recursos podría ser económicamente viable. Pero el sector privado construye ciudades cuando existe justificación económica para ello, no como expresión de ambición exploratoria. Las ciudades mineras en la historia terrestre se fundaron cuando había recursos que podían extraerse rentablemente y venderse en mercados que los demandaban. Cuando los recursos se agotaban o los precios caían, las ciudades se abandonaban. Los pueblos fantasma en el oeste americano son los descendientes directos de ese proceso. Para que el sector privado construya una ciudad lunar, necesita un recurso lunar con demanda real en mercados terrestres o cislunar, una cadena logística lo suficientemente barata para que la extracción y el transporte sean rentables, un marco legal que permita la propiedad y la inversión, y una base de usuarios dispuestos a vivir permanentemente en las condiciones que la Luna ofrece. Ninguno de esos 4 requisitos se cumple actualmente. Algunos de ellos podrían cumplirse eventualmente si se dan las condiciones correctas. Pero la simultaneidad de todos ellos, que es necesaria para que la ciudad sea viable,
no está en el horizonte temporal de ninguna hoja de ruta actual. La quinta dimensión es la pregunta de los plazos reales, no los plazos políticos, para las diferentes categorías de presencia lunar. Una base lunar con presencia intermitente de 4 a 12 personas y estancias de hasta 6 meses es alcanzable en la presente década si el programa Artemis continúa sin cancelaciones mayores y si la competencia con China mantiene la presión política para financiarlo. Los plazos de 2027 para el primer alunizaje tripulado de Artemis y de principios de los 2030 para la primera base funcional son agresivos pero no imposibles. Una instalación permanentemente habitada con presencia continua de 12 o más personas, comparable a la ISS pero en la superficie lunar, es alcanzable en las décadas de 2040 o 2050 si hay continuidad política y financiera sostenida, si los problemas de radiación a largo plazo tienen soluciones tecnológicas validadas y si el sector privado contribuye con reducción de costos logísticos. Una instalación autosuficiente en manufactura y agricultura que no depende de reabastecimiento continuo desde la Tierra para sobrevivir requiere tecnologías de fabricación en vacío, de producción de alimentos cerrada, de extracción y procesamiento de recursos in situ y de reciclaje de casi todos los materiales que actualmente no están demostradas a la escala necesaria. El horizonte temporal plausible para ese nivel de autosuficiencia, si es alcanzable, es medido en generaciones, no en décadas. Una ciudad en el sentido de comunidad urbana con economía interna, gobernanza autónoma, reproducción generacional y capacidad de supervivencia independiente de la Tierra, requiere resolver todos los problemas anteriores, más los problemas biológicos del desarrollo humano en gravedad lunar, más la creación de un marco legal que actualmente no existe, más el establecimiento de una justificación económica que actualmente no existe. El horizonte temporal para eso está fuera de cualquier previsión seria. Ese escalonamiento de plazos, base en la próxima década, instalación habitada permanentemente en 40 años, autosuficiencia parcial en generaciones, ciudad en un horizonte indefinido, es la imagen honesta de lo que la física y la economía permiten. No es la imagen que la retórica política produce, y esa discrepancia es exactamente la fuente de la confusión que este guión existe para clarificar. La pregunta que importa no es si la humanidad llegará algún día a tener una presencia más grande en la Luna de la que tiene ahora. Casi con certeza lo hará. La pregunta que importa es qué tipo de presencia y en qué plazo, y qué lenguaje describe honestamente esa presencia. Base es el lenguaje honesto para lo que se está construyendo. Puesto de avanzada habitado permanentemente, es el lenguaje honesto para lo que podría construirse en 40 años. Ciudad es el lenguaje honesto para algo cuyo camino de realización nadie ha trazado aún con suficiente precisión para que tenga un plazo. Usar la palabra ciudad cuando se habla de base no inspira, genera expectativas que no pueden cumplirse. Y las expectativas que no pueden cumplirse no producen apoyo duradero para programas de largo plazo. Producen ciclos de entusiasmo y desilusión que han cancelado más programas espaciales ambiciosos que los fallos de ingeniería. La Luna merecería más que eso, y el trabajo real que se está haciendo para llevar seres humanos de vuelta a su superficie también lo merece. Base es suficientemente extraordinario. Lo es porque es real, y lo real, entendido correctamente, siempre es más poderoso que el sueño mal calibrado. La próxima vez que un titular anuncie una base lunar permanente
para 2030 y tu mente produzca la imagen de una ciudad con cúpulas de cristal y calles iluminadas, recuerda las 4 categorías. Misión, base, puesto de avanzada habitado permanentemente. Ciudad, los titulares hablan de la segunda. Tu mente visualiza la cuarta. Y entre ellas hay barreras físicas, institucionales, económicas y biológicas que ningún anuncio político puede disolver. La base que la NASA está construyendo es extraordinaria, es histórica. Pondrá a seres humanos de vuelta en la superficie de la Luna por primera vez en 50 años. Generará conocimiento que cambiará la astronomía. Demostrará tecnologías que harán posibles las siguientes preguntas. Es suficiente. No necesita ser llamada ciudad para ser extraordinaria. Solo necesita ser llamada lo que es.